¿ya? Ok, entonces hoy ya nos reúne la sesión número 15, ya que se denomina en este caso las familias lingüísticas. Aunque a ustedes les parezca un poquito de repente, tal vez no comprendan, o sea, o les sorprenda tal vez lo que les pueda decir. eh, Todas las lenguas que existen en el mundo nacen de una lengua madre, ¿ya? Es decir, el español que hablamos nosotros, por ejemplo, nace, o la, mejor dicho, no todas, sino la mayoría de lenguas que hablamos en el mundo, ya nace de una lengua madre. Es decir, hay similitudes entre el alemán con el español, como en este caso el eslavo con el español, o en este caso el hindú con el español, porque todas nacen de un mismo tronco, ¿ok? Entonces, estas, durante el siglo XIX, ¿ok? Hubo una corriente de pensamiento que se llama el positivismo. Entonces, el grupo que representaba esta forma de pensamiento en los estudios de las lenguas se denominaban pues los neogramáticos. Y surgió en este caso eh, aproximadamente entre los años de 1870 con Bruckmann, Ostock y Leski. Para un neogramático, las lenguas se consideran como si fueran un objeto y organismos naturales con evolución propia. Se habla así de lenguas madres, lenguas hijas y familia de lenguas. Por eso es que hacen esta metáfora, este comparativo, para poder entender en este caso el surgimiento, ya, o en todo caso, o mejor dicho, la evolución de, en este caso, de las lenguas, ¿ok? Ahora, ¿a qué denominamos familia lingüística? Es una clasificación que se da a un grupo de lenguas que se mantienen comunes, vinculados a un pasado histórico y descendientes de un antepasado idiomático común. Las lenguas que están emparentadas lo están en sus elementos gramaticales, en especialmente relacionados con su léxico o palabras, y muestran correspondencias regulares en el significado y significado. El método comparativo, en este caso, es un instrumento que se usa, es utilizado por los neogramáticos para poder establecer las familias lingüísticas a partir de la comparación de básicamente unas 100 palabras, ¿no? O sea, van haciendo comparativos y en este caso van encontrando características que les son comunes y de esa manera van estructurando los árboles genealógicos. Es decir, cuáles son el antepasado común entre estas lenguas. El árbol genealógico, en este caso, es aquel que muestra las relaciones entre las lenguas. La lengua más antigua, en este caso, es el tronco y se encuentra en la cúspide del árbol. Y las ramificaciones subsiguientes enseñan el grado de alejamiento o proximidad entre, en este caso, los miembros de la lengua, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un método comparativo entre estas lenguas, el inglés, el holandés, el alemán, el danés y el sueco. Por ejemplo, para la palabra hombre, ¿ya? En inglés se dice man, como también en este caso se le suele denominar en el holandés, en el alemán, en el danés y en el sueco. Mano en inglés es hand, en el holandés hand, en el alemán igual, en el sueco es hand. Beber, drink, en inglés, en el holandés drink, en el alemán trinken, en el danés drega y en el sueco briga. Pero hay unas más, las similitudes que están más, por ejemplo, aquí en este caso con entre el inglés hasta el danés. Casa, por ejemplo, se dice house, ¿no? En el holandés tiene una situación similar. House en el alemán, quiz en el sueco. Entonces, aquí, por ejemplo, estructura más, estructuras menos, estas palabras, por ejemplo, tienen similitudes
Entonces, podemos decir que entre estos idiomas un antepasado o un comparativo en común, ¿correcto? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el árbol genealógico. En el árbol genealógico, por ejemplo, vemos que generalmente las lenguas, ya más que todo ligadas al origen de Europa y Asia, parten de una misma raíz en común, en la parte baja. Las lenguas indoeuropeas. Y posteriormente hay una ramificación entre las lenguas europeas y las lenguas, en este caso, indio-iraní. Y ahí hay ramificaciones. El iraní, luego en este caso, desciende al persa y a otros idiomas más pequeños. Y así, por ejemplo, también vemos como en este caso, las ramificaciones nos llevan hacia idiomas como el hindi y como un otro. En el caso de la ramificación europea, por ejemplo, vemos cómo se van ramificando en germánico, el romance, que es la lengua, en este caso, que se origina, o en este caso, es la ramificación que después, en este caso, llega al español. Luego tenemos el báltico, el eslovaco, el albano y el céltico. Y de ahí hay diversas ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la caso de las lenguas romance, da origen al español, al portugués, al italiano, ¿no? Al gallego y otros idiomas más. En el caso de la ramificación germánica, ¿no? Se dividen en norte de Germania y el este de Germania. Posteriormente, el este germánico da origen, en este caso, al alemán, al inglés. El norte de África, el norte de Alemania, por decir, le da origen, por decir, al sueco, al danés y al noruego. Por eso que en el método comparativo hemos visto, por ejemplo, cómo es que la palabra hombre es muy similar en el alemán, en el inglés, en el danés, en el sueco. ¿Por qué? Porque en este caso sus ramificaciones, ¿no? Tienen un antepasado común que es el germánico. Aunque para nosotros, por por una trascendencia histórica, podemos decir, por ejemplo, ¿no? En este caso, no no había alguna similitud entre el germano y el inglés, pero en este caso sí la hay, ¿ok? Entonces, las lenguas acá no están consideradas las lenguas americanas, por si acaso. Las lenguas americanas aquí no están consideradas porque no parten, en este caso, desde el área indoeuropea. ¿Por qué en este caso el español sí? Porque recuerden que el español en este caso se llega a difundir desde España hacia las colonias. Si no hubiera en este caso no hubiera habido la invasión de españoles a América, es muy poco probable que de repente el español se hubiera expandido como en este caso lo conocemos en la actualidad, ¿ok? Pero en este caso, estas ramificaciones nos dan una idea, ¿ya? De, en este caso, el origen y sobre todo las afinidades que pueden tener los diversos idiomas, ¿no? Entonces, por eso que en este caso los neogramáticos ya hacen este comparativo para de alguna manera poder entender el origen ya de estos idiomas y adicionalmente también el por qué tienen ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, entre el sueco y el inglés, uno diría, por ejemplo, en este caso, bueno, pues no, a uno le sorprendería tal vez
les sorprendería en este caso las afinidades, pero si en este caso van analizando, se van dando cuenta en el árbol genealógico que tiene un antecedente en común que es el germánico. En el caso, por ejemplo, de las lenguas romances, ¿no? Que en este caso las que hemos podido ver en el árbol genealógico como el español, el portugués, el francés, el gallego, ¿ok? Hay en este testimonios de una lengua madre que es el latín. Después que la lengua latina se ha difundido por un área extensa, sufrió cambios lingüísticos en diversas zonas de esa área. De tal modo que hoy en día esas distintas partes se diferencian gradualmente en el habla. Y llamamos en este caso a las formas divergentes, ¿no? Italiano, francés, español, entre otros. En el caso de las lenguas americanas, ¿no? En este caso hay un idioma central que viene a ser el amerindio, que a su vez en este caso tiene ramificaciones en América del Norte, del Sur y del Centro, ¿ok? Y en este caso, en América del Sur, pues en este caso hay diversas ramificaciones también. Está el macro tucano, el macro gué, el chipcha, el macro puno, el macro caribe. Y el área de la región andina, que es en este caso donde desciende nuestro quechua y posteriormente en este caso nuestras lenguas andinas. Es decir, en este caso podemos concluir que la mayor parte de las lenguas que conocemos actualmente son en este caso, nacen de una misma lengua común. Y es más, las lenguas amerindias que conocemos nosotros actualmente también nacen de una lengua en común. Entonces, el área, en este caso, o la corriente que se encarga de estudiar nuestros antecedentes, que viene a ser la neogramática.